Eh, yo creo que la diferencia es esa. La sociología permite que la sociedad a sí misma se estudie y se reflexione. Y la psicología social sí, es una subdisciplina entre tanto la psicología como la sociología, es lo que pasa a ser un puente de entendimiento, es una disciplina aplicada, una aplicación de. Y yo creo que permite en parte suplir lo que hemos conversado anteriormente, que es esta falta de comunicación y coordinación entre diferentes disciplinas para que efectivamente tengamos una mejor comprensión de nuestra sociedad y de nuestra relación en sociedad. Podríamos decir también que, por ejemplo, como mencionábamos anteriormente, claro, hay una falta de comunicación entre disciplinas. Entonces la psicología social abarca estas dos áreas, que la psicología con la sociología. Entonces, como sí permite como esa unión de trabajar como entre diferentes profesionales para, por ejemplo, o sea, debiese permitirlo. Claro. Debiese permitirlo. Ahora, volvemos al tema de las instancias y estudios que están permitiendo que se den esos puentes de entendimiento.